El sonido del timbre resonó en la pequeña escuela primaria de San Miguel, marcando el final de la jornada escolar. Los niños, con sus rostros iluminados por la emoción, salieron de sus aulas como si fueran aves liberadas de una jaula. En el aula de quinto grado, yo, Valeria, intentaba organizar mis apuntes mientras la algarabía se desvanecía en los pasillos. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi pecho, una sensación que no podía ignorar. «Maestra Valeria, ¿sabía que hay un fantasma en la escuela?», dijo Andrés, uno de mis alumnos más entusiastas, mientras se acercaba a mí con los ojos muy abiertos. «¿Un fantasma? Vamos, Andrés, esos son solo cuentos de niños», respondí, intentando mantener una sonrisa escéptica. Sin embargo, la curiosidad comenzaba a tomar forma en mi mente. «No, en serio, Doña Esperanza aparece a veces. Nos ayuda con la tarea», insistió, casi suplicando que le creyera. «¿Doña Esperanza?», pregunté, frunciendo el ceño. «¿Quién es ella?». «Era una maestra que enseñó aquí hace mucho tiempo. Dicen que murió, pero su espíritu sigue ayudando a los que lo necesitan», explicó Sofía, otra de mis alumnas, con una voz llena de emoción. Las historias comenzaron a fluir, y antes de que pudiera darme cuenta, todos estaban participando. Hablaban de luces que parpadeaban en el pasillo, de susurros que parecían venir de la nada y de cómo, cuando se sentían perdidos en sus tareas, una figura vestida con ropas antiguas aparecía para guiarlos. Una vez, me ayudó a entender matemáticas, dijo Luis, levantando la mano. Me mostró cómo resolver una suma complicada. Era increíble. «¿Pero no les da miedo?», pregunté, intentando en vano que la lógica se impusiera sobre sus relatos. «No, es amable. Siempre sonríe», afirmó Sofía, mientras los demás asentían con entusiasmo. Mientras escuchaba sus historias, algo en mi interior comenzó a cambiar. La idea de un espíritu benevolente que ayudaba a los niños era encantadora, pero también inquietante. Recorrí con la mirada el aula, notando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. Quizás son solo ilusiones, pensé, intentando justificar mi escepticismo. A medida que los días pasaban, el relato del fantasma se convirtió en una especie de leyenda en mi clase. Los niños estaban encantados, y yo, aunque convencida de que todo era producto de su imaginación, no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. Las luces parpadeantes y los suaves susurros que a veces escuchaba en los pasillos comenzaron a inquietarme. Aquella noche, mientras corregía exámenes en mi escritorio, la atmósfera en el aula se tornó extraña. La luz de la lámpara titilaba un poco, como si se sintiera incómoda, y el aire se volvió frío. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Es solo el aire acondicionado», me dije, apretando los dientes y tratando de concentrarme en las hojas frente a mí. Sin embargo, un susurro casi imperceptible me hizo girar la cabeza. «¿Valeria?». Era un murmullo suave y casi familiar, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie en el aula. Solo el eco de mis pensamientos y el silencio de la noche. «Debo estar cansada», murmuré para mí misma, tratando de reprimir el creciente sentimiento de inquietud. Pero la sensación persistía, y no podía sacudirme la idea de que algo se movía en la penumbra. Decidí que era hora de irme a casa. Mientras recogía mis cosas, noté que el aire se volvía más frío, como si una brisa helada me rodeara. «Esto es ridículo», pensé, pero no pude evitar apurar el paso hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de abrirla, sentí una presencia detrás de mí. Mi corazón se aceleró y, por un momento, me detuve, conteniendo la respiración. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, con la voz temblorosa. Pero solo el silencio me respondió. Apreté los labios, sintiendo que una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. Tal vez sería mejor salir de allí antes de que mi mente comenzara a jugarme malas pasadas. Finalmente, logré abrir la puerta y salir al pasillo oscuro. A medida que caminaba hacia la salida, un susurro leve se deslizó por el aire. «Valeria». Era casi como un llamado, un eco lejano que me hacía detenerme en seco. «¿Quién está ahí?», grité, con más firmeza de la que realmente sentía. Pero, nuevamente, el silencio fue la única respuesta.
Afuera, la noche era tranquila, y la luna brillaba en lo alto, iluminando el camino hacia mi casa. Aunque intenté dejar atrás el extraño susurro, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en la escuela de lo que parecía, algo que me llamaba, que quería que prestara atención. Los días pasaron, y la historia del fantasma seguía circulando entre mis alumnos, aunque, en mi interior, quería creer que era solo una leyenda. No podía evitar sentir que había algo de verdad en sus relatos. Cada vez que caminaba por los pasillos, me encontraba mirando hacia las esquinas, buscando esa figura vestida de otra época que, según decían, aparecía para ayudar. Una mañana, mientras preparaba la clase, decidí abordar el tema con mis alumnos. ¿Qué piensan ustedes sobre Doña Esperanza?, pregunté, con la intención de explorar sus creencias. Es buena maestra, siempre nos ayuda, dijo Luis entusiasmado. Sí, pero ¿por qué creen que aparece solo a algunos de ustedes?, continué, intentando profundizar en el misterio. Porque ellos la necesitan más, respondió Sofía, con una mirada seria. Ella sabe quién está triste o confundido. Es como si pudiera ver dentro de nosotros. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Y si de verdad es un espíritu?, pensé, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Quizás había más en esta historia de lo que había imaginado. A medida que los días avanzaban, la idea de investigar el pasado de la escuela me comenzó a rondar. Quería saber quién había sido realmente Doña Esperanza y por qué su espíritu parecía estar tan ligado a los niños. Una tarde, después de la clase, decidí aventurarme a la biblioteca de la escuela. Mientras hojeaba los estantes polvorientos, mis ojos se posaron en un viejo libro que parecía fuera de lugar. Con cuidado, lo saqué y al abrirlo, descubrí que era un diario desgastado. Sus páginas estaban llenas de notas escritas a mano y el nombre Esperanza brillaba en la primera página. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser este el diario de la maestra que los niños mencionaban? Mi mente se llenó de preguntas y, con cada página que pasaba, la historia de Doña Esperanza comenzaba a cobrar vida. Sus reflexiones sobre la enseñanza, sus sueños y esperanzas para sus alumnos, todo estaba allí. Pero también había un tono de tristeza, como si llevara una carga que nunca había podido soltar. ¿Por qué te fuiste, Doña Esperanza?, susurré, sintiendo una conexión con aquella mujer a través de sus palabras. A medida que leía, una sensación de responsabilidad comenzó a crecer en mí. Tal vez debía descubrir la verdad detrás de su historia, no solo por mí, sino también por mis alumnos. Quería entender por qué su espíritu seguía presente y qué mensaje tenía para aquellos que, como yo, estaban dispuestos a escuchar. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en el diario. La historia de Doña Esperanza me había cautivado, y la idea de que su legado aún vivía en la escuela me hacía sentir que tenía un propósito. Algo me decía que había mucho más de lo que los niños habían compartido, y que estaba a punto de descubrirlo. Con el corazón agitado y la mente llena de preguntas, cerré los ojos, sintiendo que la historia de Doña Esperanza apenas comenzaba a revelarse. Ya no era solo un fantasma en los pasillos, era una llamada a la acción, un susurro que pedía ser escuchado. Y yo estaba lista para desentrañar el misterio que se escondía en la historia de aquella maestra, que aunque ya no estaba presente, seguía cuidando de sus alumnos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Me encontraba sentada en mi escritorio, las hojas de exámenes corregidos esparcidas a mi alrededor, cuando la curiosidad me llevó a buscar más información sobre la historia de la escuela. Desde que llegué, los relatos de los niños sobre la figura de la profesora del pasado me habían intrigado. Era como si un hilo invisible me atara a ese misterio, como si Doña Esperanza, la maestra que parecía estar atrapada entre los muros de la escuela, me estuviera llamando. Decidí que la biblioteca sería el mejor lugar para comenzar mi investigación. La pequeña sala estaba llena de estanterías de madera oscura, repletas de libros que habían sido leídos y acariciados por generaciones de niños. El olor a papel envejecido me envolvió mientras caminaba por los pasillos, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre la trágica historia de Doña Esperanza.
Mis dedos se deslizaban por los lomos de los libros, hasta que encontré un diario desgastado, cubierto de polvo y telarañas. Su título era apenas legible: Reflexiones de una maestra. Sentada en una mesa de la biblioteca, abrí el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y algunas se deshacían al tocarlas. Sin embargo, las letras que doña Esperanza había escrito eran legibles, y su voz resonaba en mi mente a medida que leía. Mis queridos alumnos, comenzaba una de las entradas. Cada día se siente como un nuevo desafío, pero ver sus sonrisas me da fuerzas. Estoy aquí para guiarlos, para ayudarles a encontrar su camino. A veces siento que no soy solo su maestra, sino también su protectora. Las palabras de doña Esperanza me emocionaron. Era evidente que tenía un profundo amor por sus estudiantes. A medida que continuaba leyendo, descubrí relatos sobre sus experiencias en el aula, sus alegrías y sus tristezas. Había una entrada que hablaba de un niño llamado Miguel, quien tenía dificultades para aprender a leer. La maestra había dedicado horas extra a ayudarlo, y su dedicación había dado sus frutos. Hoy, Miguel pudo leer su primer cuento por sí mismo, escribía doña Esperanza. La felicidad en su rostro fue indescriptible. Pero también había referencias inquietantes, menciones vagamente escritas sobre algo oscuro que acechaba en la escuela. A veces siento una presencia extraña, anotó en una página. No sé si es mi imaginación o si realmente hay algo más aquí. Mis alumnos merecen estar a salvo. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión entre mis experiencias recientes y las palabras de doña Esperanza se hacía cada vez más evidente. De repente, un ruido interrumpió mis pensamientos. Un libro se cayó de una estantería cercana. Me volví, pero no había nadie más en la biblioteca. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. Decidí que debía compartir mis hallazgos con los niños al día siguiente. Tal vez ellos pudieran ayudarme a desentrañar el misterio que envolvía a su antigua profesora. Durante la clase, les conté sobre el diario y lo que había descubierto. La reacción fue inmediata. Sus ojos brillaron de emoción. «Señorita Valeria», exclamó Sofía, una de mis alumnas más entusiastas. «¿Podemos ir a la biblioteca y buscar más cosas sobre doña Esperanza?» «Sí, por favor», gritó Daniel, el niño que había mencionado que había sentido la presencia de la maestra fantasma. «Quizás podamos encontrar algo que nos ayude». Los niños se agruparon alrededor de mi escritorio, llenos de energía y entusiasmo. Esa tarde, después de las clases, nos dirigimos a la biblioteca. Los murmullos de los otros alumnos se convirtieron en un eco lejano mientras nos sumergíamos en la búsqueda. Cada libro que abríamos parecía contar una parte de la historia de doña Esperanza, pero no encontrábamos respuestas concretas. ¿Y si ella solo quiere que la recordemos?, sugirió Carlos, un niño de gran imaginación. A veces, las historias de los que han partido son las más importantes. Su comentario resonó en mí. Tal vez doña Esperanza no buscaba venganza ni respuestas, sino que solo deseaba ser recordada y su legado honrado. Eso me llevó a pensar en la sombra que había visto el otro día en el pasillo, un susurro que me había hecho dudar de mi escepticismo. Quizás había algo más que simple superstición en los relatos de los niños. «Miren», gritó Sofía, mientras sostenía un libro viejo con una portada desgastada. «Aquí dice que doña Esperanza participó en la fundación de esta escuela». La emoción en su voz era contagiosa. Nos acercamos para ver lo que ella había encontrado. El libro contenía fotografías antiguas de la escuela, y entre ellas una imagen de doña Esperanza, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Me detuve un momento, observando sus ojos. Había una tristeza oculta detrás de su cálida sonrisa, como si llevara el peso de algo que nunca podría compartir. «¿Por qué creéis que se fue?», pregunté, mirando a los niños. «Quizás no pudo soportar ver sufrir a sus alumnos», respondió Daniel, su voz llena de seriedad. «O tal vez a alguien le hizo daño». La idea de que doña Esperanza había pasado por algo doloroso me inquietó. La conexión con su vida y su muerte parecía más profunda de lo que había imaginado. Mientras seguíamos hojeando el libro, una sensación de urgencia comenzó a crecer dentro de mí. Tenía que descubrir la verdad detrás de su historia.
no solo por mí, sino por los niños que la recordaban con tanto cariño. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el diario de Doña Esperanza seguía presente en mi mente. Me preguntaba si había más páginas que podrían contener pistas sobre su vida. Antes de cerrar los ojos, decidí que al día siguiente volvería a la biblioteca para investigar más a fondo. El día siguiente llegó, y el aire estaba lleno de una extraña tensión. Mientras mis alumnos jugaban en el recreo, decidí acercarme a la biblioteca, con la esperanza de hallar respuestas. La luz del sol se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados en el suelo de madera. Me senté en la misma mesa donde había encontrado el diario, pero esta vez me sentía diferente, como si la presencia de Doña Esperanza estuviera más cerca. Comencé a revisar el diario nuevamente, buscando alguna entrada que me diera más información. A medida que pasaba las páginas, una entrada se destacó. Hoy he tenido un encuentro extraño en la escuela. Mientras ayudaba a mis alumnos, sentí que alguien me observaba desde el pasillo. Cuando miré, no vi a nadie, pero la sensación persistía. ¿Acaso estoy perdiendo la cordura? Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. La conexión entre nuestras experiencias era innegable. Doña Esperanza había sentido lo mismo que yo. En ese instante decidí que debía ser valiente y enfrentar lo desconocido. Si ella estaba tratando de comunicarse conmigo, tenía que encontrar la manera de hacerlo. De repente, escuché un susurro, tan suave que parecía una brisa. «Valeria», dijo la voz, casi como un eco de mis pensamientos. Me volví rápidamente, pero la biblioteca estaba vacía. Sin embargo, en mi interior, sabía que estaba cerca. La figura de Doña Esperanza, con su vestido anticuado y su sonrisa melancólica, se había convertido en una parte de mí. Salí de la biblioteca con la determinación de descubrir la verdad. Cuando regresé al aula, los niños aún estaban en el patio, pero podía ver la emoción en sus rostros. Al acercarme a ellos, sentí que había una energía en el aire, un vínculo que nos unía en esta búsqueda. «Señorita Valeria», gritó Sofía, «encontramos más cosas en la biblioteca. Hay un libro sobre la historia de la escuela y menciona a Doña Esperanza. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás ese libro podría contener la clave para entender su legado». Nos dirigimos juntos a la biblioteca, donde pasamos las siguientes horas revisando y buscando respuestas. Nos sentimos como detectives en una misión, desenterrando secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. Mientras buscábamos, de repente, vi una sombra moverse por el pasillo. Mi corazón se detuvo por un momento, recordando la figura que había visto anteriormente. Miré a los niños, que estaban tan absortos en la búsqueda que no se dieron cuenta. Sin embargo, yo sentía que algo estaba sucediendo, algo que me empujaba a seguir adelante, a descubrir la verdad. ¿La vieron?, pregunté con un hilo de voz. «¿Quién?», respondió Daniel, levantando la mirada. «La mujer del pasillo». «Doña Esperanza», dije, sintiendo que la conexión era cada vez más fuerte. «Vamos a buscarla», exclamó Carlos, lleno de determinación. A medida que avanzábamos por los pasillos, una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando decidí quedarme en la escuela un poco más tras la salida de los niños. La tarde era tranquila, y el aire fresco me daba la oportunidad perfecta para reflexionar sobre los extraños relatos que habían compartido mis alumnos. Mientras el sonido de sus risas se desvanecía, un escalofrío recorrió mi espalda. La luz del aula titilaba, como si estuviera intentando comunicarse conmigo de una manera que no podía entender. Me senté en mi escritorio, rodeada de papeles y lápices, y empecé a corregir algunas tareas. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en las historias del fantasma que supuestamente habitaba la escuela. «Es solo una leyenda», me repetía, intentando convencerme. Pero no podía ignorar la sensación de que había algo más. Mientras revisaba un examen de matemáticas, escuché un susurro suave, casi inaudible. Giré la cabeza, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y la brisa fría que entraba por la ventana se intensificó. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta del aula. Miré hacia el pasillo, que se extendía silencioso y oscuro. La luz parpadeante de las bombillas proyectaba sombras inquietantes en las paredes.
Valeria, no seas tonta, me dije a mí misma, regresando a mi escritorio. Pero una parte de mí sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La tarde pasó lentamente, y cuando finalmente decidí irme, la escuela estaba completamente en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la salida. Entonces, escuché un ruido. Un golpe suave, como si algo hubiera caído. Me detuve en seco y miré hacia atrás, hacia la dirección del sonido. Sin pensarlo, volví a la clase. Cuando entré, noté que una de las sillas estaba ligeramente movida, como si alguien acabara de levantarse. «Esto es ridículo», murmuré, aunque una parte de mí estaba intrigada. Mientras inspeccionaba el aula, vi algo en el suelo. Era un pequeño cuaderno, desgastado y con las páginas amarillentas. Lo recogí y lo abrí. Estaba lleno de dibujos. Algunos de ellos representaban a niños jugando en el patio de la escuela, mientras que otros eran retratos de una mujer con un vestido antiguo. «¿Quién eres?», murmuré al cuaderno, sin realmente esperar una respuesta. En ese momento, decidí que era hora de investigar más sobre la historia de la escuela y de Doña Esperanza. Así que, al día siguiente, después de las clases, me dirigí a la biblioteca. La biblioteca de la escuela era un lugar acogedor, lleno de libros viejos y un olor a papel que me hacía sentir en casa. Me senté en una de las mesas y empecé a buscar información sobre Doña Esperanza. Pasé horas revisando libros de historia y archivos antiguos, y poco a poco, fui armando la historia de aquella mujer que había dejado una huella tan profunda en la escuela. Doña Esperanza había sido una profesora admirada y querida, conocida por su dedicación a sus alumnos. Sin embargo, un día, había ocurrido un trágico accidente que había cambiado todo. Según los relatos, se decía que había intentado salvar a un niño que se encontraba en peligro durante una tormenta, pero había perdido la vida en el proceso. A medida que leía, una sensación de tristeza me invadía. ¿Cómo podía una persona tan buena terminar así? Algunas semanas después, mientras daba clase, noté que uno de mis alumnos, Tomás, se mostraba especialmente inquieto. Era un niño inteligente, pero parecía tener dificultades en matemáticas. «¿Todo bien, Tomás?», le pregunté, acercándome a su mesa. «Señorita Valeria, a veces siento que no puedo entender nada. Me gustaría que Doña Esperanza estuviera aquí. Ella siempre me ayudaba», respondió con una voz temblorosa. Mis ojos se abrieron con sorpresa. «¿Doña Esperanza? ¿Cómo sabes de ella?». «Los otros niños me lo han contado. Dicen que aparece cuando necesitas ayuda», continuó, mirando al suelo. «¿Y tú crees en eso?», le pregunté, intrigada. «Sí, a veces siento que ella me susurra las respuestas», dijo con una mezcla de esperanza y tristeza. Aquella conversación me dejó pensativa. La idea de que Doña Esperanza pudiera estar ayudando a los niños, incluso después de su muerte, me parecía tanto conmovedora como inquietante. Unos días después, decidí quedarme después de las clases nuevamente, esta vez con la intención de observar lo que sucedía en el aula. Me senté en un rincón, tratando de permanecer oculta, mientras los niños jugaban en el patio. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada iluminaba el espacio. De repente, vi algo que me hizo contener la respiración. En el pasillo, una figura femenina se deslizaba. Era una mujer con un vestido antiguo, que parecía moverse con una gracia etérea. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista. La figura se acercó a la clase de Tomás, que, al parecer, estaba luchando con un problema de matemáticas. «Tomás, respira hondo y piensa en lo que te enseñé», susurró la mujer con una voz suave que apenas podía escuchar. Los ojos de Tomás se iluminaron, y en un instante, su expresión de frustración se transformó en concentración. «Ya lo entendí», exclamó, levantando la mano con entusiasmo. En ese momento, comprendí que lo que estaba viendo era real. No era solo una leyenda. Doña Esperanza estaba ahí ayudando a los niños. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y asombro me invadió. Después de unos minutos, la figura comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecha de humo. Corrí hacia el pasillo, pero no encontré rastro de ella. «¿Dónde te has ido?», murmuré, sintiendo una profunda conexión con aquella mujer. Al regresar a casa esa noche, el cuaderno que había encontrado en el aula me aguardaba.
Abrí sus páginas desgastadas y, para mi sorpresa, encontré una carta que parecía no haber sido enviada. La letra era hermosa, pero la tinta estaba un poco desvaída. Leí en voz alta: Queridos alumnos, si alguna vez me necesitan, recuerden que siempre estaré con ustedes. Prometí protegerlos y guiarlos en sus caminos. Hay cosas que no puedo explicar, pero sepan que el amor de un maestro nunca muere. Siempre estaré aquí para ayudarles, incluso cuando no me vean. Con cariño, doña Esperanza. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. La carta era un mensaje claro, un deseo de continuar cuidando a sus estudiantes. Era como si doña Esperanza hubiera dejado un pedazo de su alma en cada uno de ellos. Ahora sabía que tenía que ayudarla a cumplir su deseo. Había algo importante que debía descubrir, algo que podía estar oculto en la historia de la escuela. Sin embargo, la sensación de que estaba a punto de desenterrar un secreto oscuro me llenó de una mezcla de temor y determinación. Tenía que descubrir la verdad sobre doña Esperanza y su trágico destino, no solo por mí, sino por todos los niños que ella había amado. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir que mi vida había cambiado para siempre. Doña Esperanza no solo era un recuerdo del pasado, era una presencia viva y estaba decidida a ayudarla a encontrar la paz. Con un suspiro profundo cerré los ojos, sintiendo que mi conexión con ella se hacía más fuerte cada día. El misterio apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentar lo que vendría. El aire en la escuela se volvió denso, cargado de una energía que no podía ignorar. A medida que los días pasaban, los fenómenos extraños se hacían más frecuentes. Objetos que se movían solos, libros que caían de los estantes sin razón aparente, y susurros que parecían llamarme por mi nombre en la oscuridad. No podía seguir ignorando los relatos de mis alumnos. Había algo más grande en juego, algo que exigía mi atención. Una tarde, mientras corregía tareas en mi escritorio, noté que la puerta del aula se cerraba lentamente, como si una brisa invisible la empujara. Me levanté, escéptica, y fui hacia ella. Al abrirla, no había nadie en el pasillo. El silencio era abrumador, pero sentí como si alguien me estuviera observando. Esto es ridículo, pensé, intentando sacudir la incomodidad que me invadía. Pero en el fondo, sabía que había algo real en los relatos de mis estudiantes. El día siguiente, decidí convocar a un pequeño grupo de alumnos que habían compartido sus experiencias con la figura de doña Esperanza. Les conté sobre mis propios encuentros, y sus ojos se iluminaban con cada palabra que decía. «Yo vi a doña Esperanza», exclamó Miguel, un niño de ojos grandes y curiosos. Estaba en el pasillo, y me sonrió. Me ayudó con mis matemáticas, pero luego desapareció. «¿Y qué sentiste cuando la viste?», le pregunté intrigada. «Un poco de miedo, pero más que nada, sentí que quería ayudarme», respondió, encogiéndose de hombros, como si supiera que necesitaba ayuda. El resto de los niños asintieron, sus rostros reflejando la misma mezcla de temor y fascinación. «Podríamos intentar hablar con ella», sugirió Valeria, otra de mis alumnas. «Quizás tenga algo importante que decirnos». Me sorprendió la idea, pero a la vez sentí que era un paso necesario. «Está bien», dije, tratando de mantener la voz firme. «Si quieren, podemos hacer una búsqueda para descubrir más sobre doña Esperanza. Quizás podamos ayudarla a encontrar lo que necesita». Los niños se mostraron entusiasmados, y esa tarde, después de clases, comenzamos nuestra investigación. Nos dirigimos a la biblioteca, un lugar que siempre había sentido como un laberinto de secretos. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos, y el olor a papel viejo impregnaba el aire. Mientras revisábamos los títulos, me sentí un poco aliviada al ver que compartíamos un objetivo común. Fue Valeria quien encontró un viejo álbum de fotos en una esquina oscura de la biblioteca. «Miren esto», exclamó, sosteniendo el álbum con cuidado. Al abrirlo, nos encontramos con imágenes de niños y profesores de épocas pasadas. La mayoría de las fotos estaban descoloridas, pero había una en particular que me hizo detenerme. Era una imagen de doña Esperanza, sonriendo junto a un grupo de alumnos. Sus ojos brillaban con una calidez que me hizo sentir un escalofrío. «¿La ven?», pregunté, señalando a la mujer en la foto. Parece que realmente se preocupaba por sus estudiantes.
Sí, se nota que los quería, dijo Miguel, acercándose más a la imagen. ¿Por qué se fue? No lo sé, respondí, sintiendo que la tristeza comenzaba a invadirme. Pero creo que hay algo que no está resuelto. Los niños comenzaron a murmurar entre ellos, y de repente, Valeria señaló un nombre escrito en la parte inferior de la página. Miren, aquí dice clase de 1987. ¿Y qué nombre es este? Su dedo apuntaba a un niño que me resultaba familiar. ¿No se parece a...? Comenzó a preguntar, pero yo la interrumpí. Es el abuelo de Miguel, dije, sin poder evitar que una oleada de sorpresa me recorriera. Él me habló de doña Esperanza. Deberíamos preguntarle más sobre ella. Decidimos que al día siguiente, después de clases, iríamos a casa de Miguel. Quizás su abuelo tuviera más información sobre la historia de doña Esperanza. La idea me emocionaba, pero también me llenaba de inquietud. ¿Qué más descubriríamos? ¿Estábamos realmente preparados para lo que podíamos encontrar? Esa noche, antes de dormir, no podía dejar de pensar en la figura de doña Esperanza. La imagen de su rostro sonriendo en la foto me perseguía, y me preguntaba qué había sido de ella, por qué su espíritu parecía estar atrapado en la escuela. Todo se sentía como un rompecabezas incompleto, y estaba decidida a encontrar todas las piezas. El día siguiente llegó con nubes grises en el cielo, como si presagiara algo. Nos reunimos en la casa de Miguel, y su abuelo, un hombre de cabello canoso y ojos amables, nos recibió con una sonrisa. ¿Qué los trae por aquí, pequeños investigadores?, preguntó, sentándose junto a nosotros en la mesa. Queremos saber más sobre doña Esperanza, dijo Miguel con voz firme. Usted la conoció, ¿verdad? El abuelo frunció el ceño, y su mirada se volvió nostálgica. Ah, doña Esperanza, una gran mujer. Siempre tenía una sonrisa y un consejo para cada niño. Era más que una maestra, era una madre para muchos de nosotros. ¿Por qué dejó de enseñar?, pregunté, sintiendo cómo la curiosidad me consumía. Fue una tragedia, comenzó el abuelo, su voz temblando ligeramente. Un día, simplemente no volvió a la escuela. Se decía que había tenido un accidente, pero muchos creían que había algo más detrás de su desaparición. ¿Qué tipo de algo más?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. No lo sé, respondió, visiblemente incómodo. Solo que había rumores sobre conflictos entre los profesores y la dirección de la escuela. Doña Esperanza siempre defendía a sus alumnos y quizás eso le costó caro. Los niños escuchaban con atención, y podía ver en sus rostros cómo la historia de doña Esperanza cobraba vida. ¿Y su espíritu? ¿Por qué sigue aquí?, preguntó Valeria curiosa. El abuelo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Tal vez no haya podido descansar en paz. Quizás tiene algo que decir o algo que hacer que quedó pendiente. ¿Cómo podemos ayudarla?, preguntó Miguel con determinación. Eso es algo que ustedes deben descubrir, respondió su abuelo. A veces, los espíritus buscan cerrar ciclos que quedaron abiertos. Tal vez doña Esperanza solo espera que le den voz a su historia. Mientras regresábamos a casa, mis pensamientos eran un torbellino. La historia de doña Esperanza estaba más entrelazada con la nuestra de lo que había imaginado. Había algo oscuro acechando detrás de su trágica muerte, y sentía que necesitábamos desentrañar esa verdad para poder ayudarla. Al llegar a la escuela, me reuní con los niños en el aula. Chicos, debemos continuar nuestra investigación. Hay más en esta historia de lo que hemos descubierto hasta ahora, les dije, mi voz llena de emoción. ¿Qué haremos?, preguntó Valeria, su entusiasmo palpable. Podemos buscar más información sobre lo que sucedió en la escuela durante el tiempo de doña Esperanza. Tal vez podamos encontrar documentos antiguos, cartas o algo que nos dé pistas sobre su vida y su muerte, propuse. Los niños asintieron, decididos a seguir adelante. Así que, después de clases, nos dirigimos nuevamente a la biblioteca. Con cada libro que pasábamos, sentía que nos acercábamos más a la verdad, pero también había una sensación de peligro en el aire, como si alguien o algo intentara impedirnos descubrir lo que realmente había sucedido. Mientras revisábamos los estantes, me sentí observada. Era una sensación extraña, como si la misma escuela estuviera viva, vigilando nuestros movimientos.
Tengo una idea, dijo Miguel de repente, rompiendo el silencio. ¿Y si hacemos una sesión de preguntas para doña Esperanza? Podríamos intentar comunicarnos con ella. ¿Cómo haríamos eso?, pregunté, un poco escéptica. Podríamos usar una vela y un papel para escribirle preguntas. Si ella está aquí, tal vez pueda responder, sugirió Valeria. A pesar de mis dudas, la idea resonaba en mí. Quizás al abrir un canal de comunicación, podríamos descubrir lo que realmente quería. Decidimos que al caer la noche, organizaríamos la sesión en el aula, donde todos habíamos sentido su presencia. Mientras los niños se preparaban, no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme. Era como si el aire se tornara más pesado, y una sensación de expectación llenara el aula. Con una vela encendida en el centro de la mesa, comenzamos a formular nuestras preguntas en un papel. ¿Qué quieres de nosotros, doña Esperanza?, escribimos, entre otras inquietudes que surgieron de la conversación. Mientras esperábamos, el silencio se volvió ensordecedor. La única luz provenía de la vela, y las sombras danzaban por las paredes. Podía sentir la tormenta afuera rugía con fuerza, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales se mezclaba con los murmullos inquietos de mis estudiantes. Habíamos decidido reunirnos en el aula después del horario escolar para compartir lo que habíamos descubierto sobre doña Esperanza. La atmósfera estaba cargada de expectativa y un leve temor que se podía sentir en el aire. Me senté al frente, rodeada por esos pequeños rostros iluminados por la luz tenue de la lámpara que parpadeaba, como si también estuviera nerviosa por lo que íbamos a descubrir. Entonces, profesora Valeria, ¿qué más ha encontrado sobre doña Esperanza?, preguntó Ana, una de mis alumnas más curiosas, mientras jugueteaba con el borde de su cuaderno. Sí, cuéntanos, por favor. Necesitamos saber más, añadió Miguel, que siempre había sido un poco más reservado, pero en ese momento estaba claramente entusiasmado. Tomé un profundo respiro, tratando de calmar mis propios nervios. Había estado investigando sin descanso, y cada nuevo hallazgo me llevaba más hacia el misterio de esa figura que parecía estar cuidando a los niños incluso después de su muerte. He encontrado una carta en el diario de doña Esperanza. Comencé, sintiendo la mirada atenta de todos. Ella tenía un deseo muy importante que nunca pudo cumplir. Quería proteger a sus estudiantes de algo oscuro. ¿Algo oscuro? ¿De qué hablas, profesora?, preguntó Lucas con los ojos bien abiertos. Me di cuenta de que, a pesar de su juventud, la intriga había hecho que se acercara a la historia con una madurez inesperada. En la carta, doña Esperanza menciona que había algo en la escuela que podía poner en peligro a los niños. Continué, intentando articular mis pensamientos. Algo que debía mantenerse en secreto. Ella estaba preocupada, y creo que por eso su espíritu está aquí, intentando comunicarse con nosotros. ¿Y si el secreto es algo malo?, intervino Sofía, con un tono de voz que denotaba tanto miedo como fascinación. Su pregunta flotó en el aire, y todos parecemos sentir el peso de esas palabras. Puede ser, respondí, pero también podría ser algo que ella quería que supiéramos para que pudiéramos estar a salvo. La verdad, sea cual sea, probablemente es algo que debemos descubrir. Un estruendo de trueno resonó afuera, y algunos de los niños se acercaron más a mí. La tensión en la sala aumentaba, y la lluvia parecía querer arrastrar todo lo que conocíamos. Miré por la ventana, donde los relámpagos iluminaban brevemente el cielo oscuro. Fue en ese momento que sentí una presencia, como un susurro que me llamaba. Casi podía escuchar la voz de doña Esperanza, instándome a seguir adelante. Chicos, creo que debemos buscar más pistas, propuse, sintiendo que era el momento de actuar. Quizás haya algo más en la escuela, algo que nos ayude a entender lo que pasó. ¿Dónde vamos a buscar?, preguntó Miguel, un brillo de determinación en su mirada. Hay un viejo armario en el aula de arte, sugerí. He oído que a veces allí guardan cosas antiguas que nadie usa. Podría haber algo que nos dé más información sobre doña Esperanza y lo que realmente sucedió. Nos levantamos de nuestros asientos, llenos de energía y un poco de miedo, y comenzamos a caminar hacia el aula de arte. La escuela estaba silenciosa, y el eco de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos. Con cada paso, el ambiente se sentía más denso, como si la historia y las sombras nos estuvieran observando.
Al llegar al aula, la puerta chirrió ligeramente al abrirse, y el olor a pintura y madera vieja nos rodeó. Nos acercamos al armario, que estaba cubierto de polvo y telarañas. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, murmuró Sofía, mirando el armario con desconfianza. Es nuestra única oportunidad de conocer la verdad, respondí, sintiendo que mis palabras no solo eran para ella, sino también para mí misma. Si doña Esperanza quiere que descubramos algo, debemos hacerlo. Con un leve empujón, abrí las puertas del armario. Las bisagras crujieron, y una nube de polvo se levantó, haciendo que todos estornudaran. Dentro, encontramos cajas llenas de materiales de arte, pero también había una gran caja de madera, más antigua que el resto. Era pesada, y al abrirla, una serie de documentos amarillentos cayeron al suelo. «¡Miren esto!», exclamé mientras recogía uno de los papeles. Era un antiguo registro escolar, y al leerlo, mi corazón se aceleró. Aquí hay nombres de estudiantes que asistieron a esta escuela hace décadas. Y aquí está doña Esperanza, señalé, sintiendo que cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una importancia inigualable. «¿Qué más dice?», preguntó Ana, inclinándose para mirar más de cerca. Habla sobre un grupo de niños que se destacaban en sus estudios, pero también menciona a algunos que enfrentaban dificultades. Al parecer, había una gran presión por parte de la administración para mantener las calificaciones altas. Doña Esperanza estaba muy preocupada por sus estudiantes, dije, mientras pasaba las páginas. Eso es lo que quería proteger, dijo Miguel con voz baja. Ella quería que los niños estuvieran a salvo de esa presión. Sí, pero hay más, continué, sintiendo que cada palabra era crucial. Miren, hay un documento que parece ser un informe de incidentes. Habla de un accidente, un niño que se cayó de las escaleras y se lastimó gravemente. Nunca había escuchado sobre eso. ¿Y qué pasó con el niño?, preguntó Sofía. Su voz temblaba de curiosidad y miedo. No lo sé, respondí, mientras mis manos temblaban al sostener el papel. Pero parece que la escuela intentó ocultarlo. Hay algo más aquí. Algo que sugiere que hubo una investigación, pero los resultados nunca fueron revelados. Un silencio pesado se instaló en el aula. La lluvia seguía golpeando las ventanas y el trueno retumbaba, pero en ese momento estábamos atrapados en un tiempo diferente, un tiempo en el que la historia de doña Esperanza se entrelazaba con la nuestra. «Esto no se siente bien», dijo Ana, con un tono de preocupación. «¿Y si hay algo más oscuro detrás de todo esto?». «Tal vez por eso doña Esperanza está aquí», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ella quería que lo supiéramos. Tal vez su misión no haya terminado. De repente, un fuerte estruendo retumbó en la sala, y los niños gritaron, pegándose unos a otros. «¿Qué fue eso?», cuestionó Miguel, mirándonos a todos con ojos abiertos como platos. «Fue solo el trueno», traté de tranquilizarlos. «Sigamos buscando. Creo que estamos cerca de descubrir lo que realmente sucedió». Mientras revisábamos más documentos, encontramos una carta dirigida a la dirección de la escuela, escrita por doña Esperanza. Mis manos temblaban mientras la leía en voz alta. «Querida administración, estoy profundamente preocupada por la seguridad de mis estudiantes. He observado una presión creciente para mantener los estándares académicos. Creo que debemos priorizar el bienestar de los niños sobre las calificaciones. Si no se toman medidas, temo que algo terrible podría suceder». «Eso suena muy serio», dijo Sofía, mirando la carta con temor. «Sí, y parece que fue ignorada», respondí sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «Esta carta, este podría ser el motivo por el que su espíritu sigue aquí». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, su voz ahora llena de determinación. «Debemos confrontar a la administración», respondí, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros. La historia de doña Esperanza y su deseo de proteger a los niños necesita ser contada. No podemos dejar que su legado se pierda. Mientras comenzábamos a salir del aula, la lluvia había comenzado a amainar, pero una sensación de inquietud permanecía en el aire. Me di cuenta de que habíamos tocado algo más profundo de lo que habíamos imaginado.
La historia de Doña Esperanza no solo era un eco del pasado, sino un llamado a la acción. ¡Vamos! ¡No podemos perder tiempo!, grité, mientras nos dirigíamos hacia la dirección de la escuela, decididos a revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. La noche había caído en la escuela, y la atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante. Me encontraba en la biblioteca, rodeada de libros que hablaban de historias pasadas, pero en mi mente solo había una: la historia de Doña Esperanza. El diario que había encontrado me había revelado fragmentos de su vida, su dedicación a los estudiantes y el dolor de su muerte. Pero había algo más. Una sensación de que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba. Al mirar por la ventana, vi cómo la luna iluminaba el patio de la escuela, y en ese momento sentí una necesidad imperiosa de descubrir la verdad oculta. Llamé a los niños que habían decidido acompañarme en esta aventura, sabiendo que su curiosidad y valentía eran la clave para desentrañar el misterio. «Chicos», los llamé en voz baja, tratando de mantener el ambiente de misterio. «¿Están listos para continuar nuestra investigación?». Los niños se agruparon a mi alrededor, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Uno de ellos, un niño llamado Luis, dio un paso adelante. «Sí, profesora Valeria, queremos saber qué hay detrás de todo esto». Asentí, sintiendo un impulso de confianza. La búsqueda nos había unido de una manera especial. Juntos nos dirigimos hacia el pasillo, donde la figura de Doña Esperanza había sido vista por primera vez. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, y los susurros parecían resonar en mis oídos. ¿Escuchan eso?, pregunté, deteniéndome en seco. Los niños se quedaron en silencio, sus ojos abiertos como platos. Después de unos segundos, Clara, una niña con trenzas, murmuró: «Es como si alguien nos estuviera llamando». Tomé aire y, aunque mi corazón latía con fuerza, sabía que teníamos que seguir adelante. Guié a los niños por el pasillo, y al llegar a una puerta que parecía olvidada por el tiempo, noté que una luz tenue brillaba a través de la rendija. «Aquí es», dije en voz baja. «Este es el lugar que Doña Esperanza quería que encontráramos». Empujé la puerta y entramos en un pequeño cuarto que parecía un antiguo armario de suministros. Sin embargo, lo que encontramos en su interior nos dejó boquiabiertos. Estantes llenos de documentos, fotografías y libros polvorientos nos miraban desde la oscuridad. «¡Miren eso!», exclamó Luis, señalando un gran armario en el rincón. «Vamos a abrirlo». Nos acercamos con cautela. Al abrir las puertas, el chirrido resonó como un grito en la noche. Dentro, encontramos un montón de papeles amontonados. Comenzamos a revisar los documentos y pronto nos dimos cuenta de que estábamos ante algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado. «Estos son registros», dije, revisando uno de los papeles. «Parece que hay quejas sobre un profesor que decía que trataba mal a los niños». Los ojos de los niños se agrandaron al escucharme. Clara se acercó, mirando por encima de mi hombro. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. «Significa que hay un escándalo aquí», respondí, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Algo que ha sido ocultado». Mientras leía, una sensación de urgencia me invadió. Cada palabra parecía pesar como una losa en mi pecho. Sabía que tenía que compartir esta información con el resto de la escuela, que debía alertar a los demás sobre lo que habíamos descubierto. Pero justo en ese momento, el aire cambió nuevamente. Una brisa helada recorrió el cuarto, y el ambiente se volvió tenso. «¿Lo sienten?», dije, mirando a los niños. «Algo está pasando». De repente, la figura de Doña Esperanza apareció ante nosotros, como un destello de luz en la penumbra. Nos miraba con ojos llenos de tristeza y determinación. «Valeria, no debes revelar lo que has encontrado», susurró, su voz resonando como un eco en mis oídos. «¿Por qué?», pregunté, sintiendo que la incredulidad me invadía. «Esto es importante. Los niños necesitan saber la verdad». Ella dio un paso hacia mí, y por un momento, su presencia me llenó de calidez. Pero esa calidez fue rápidamente reemplazada por una sensación de advertencia. «Hay fuerzas que quieren mantener esto oculto. Mi muerte no fue un accidente. Hay quienes se benefician del silencio», dijo, su mirada fija en mí.
Mis pensamientos se agolpaban. La confusión y el miedo luchaban por hacerse un lugar en mi mente. ¿Doña Esperanza había sido asesinada? ¿Era posible que su espíritu estuviera atrapado en un ciclo de venganza? ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que la determinación comenzaba a florecer en mi interior. «Protege a los niños», dijo ella, su voz ahora más fuerte, como un viento que soplaba en la tormenta. «No dejes que el miedo te paralice. La verdad tiene un precio, pero es necesario que se sepa». Los niños estaban a mi lado, observando el intercambio. Luis, con su valentía característica, rompió el silencio. «¿Y qué pasará si decimos lo que encontramos?». Doña Esperanza se volvió hacia él, y su expresión era serena. «La verdad siempre encontrará su camino, querido niño. Pero deben estar preparados para lo que viene». En ese momento, su figura comenzó a desvanecerse, como si la luz que la había traído estuviera apagándose. Sentí un tirón en mi corazón. «No», grité. «Por favor, no te vayas». «Recuerda, Valeria», susurró su voz, ya lejana. «La protección está en la unión. Juntos son fuertes». Con esas palabras, la figura de Doña Esperanza desapareció por completo, dejándonos a todos en una atmósfera de incertidumbre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz temblando. «Debemos seguir adelante, pero con cuidado», respondí, sintiendo que la determinación crecía en mí. «No podemos dejar que esto se quede en el olvido». Los niños asintieron, y en sus rostros vi una mezcla de miedo y determinación. Sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo, y que la lucha por la verdad apenas comenzaba. «Vamos a reunir más pruebas y hablar con otros estudiantes», sugerí. «Tal vez algunos de ellos sepan más sobre lo que ocurrió». Salimos del cuarto, el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo. Aunque el camino estaba lleno de peligros y secretos oscuros, sentía que la presencia de Doña Esperanza nos guiaba. Mientras caminábamos, una extraña sensación me envolvió. La sombra de Doña Esperanza parecía seguirnos, y aunque no la podíamos ver, su espíritu estaba con nosotros. Sabía que nuestra misión no solo era revelar la verdad, sino también liberar su alma de un destino trágico. Al salir de la escuela, la luna brillaba en lo alto del cielo, iluminando nuestro camino. La noche era oscura, pero en nuestro interior, una chispa de esperanza comenzaba a arder. La lucha por la verdad había comenzado, y estábamos listos para enfrentarnos a lo que viniera. La historia de Doña Esperanza no solo era suya, sino también nuestra, y juntos, estábamos decididos a escribir un nuevo capítulo en la historia de la escuela, uno que no se basara en el silencio y el miedo, sino en la verdad y la justicia.